Hola amigos del Colegio El Espíritu Santo, mi nombre es Omar Alessandro Quintanilla Rivas y hoy les vengo a presentar nuestro video llamado Leyendas Urbanas, que contará el origen y alguno de los creepypastas más conocidos mundialmente. La leyenda urbana es un relato perteneciente al folclore contemporáneo. Se trata de un tipo de leyenda o creencia popular, a veces emparentable con un tipo de superstición, que, pese a contener elementos sobrenaturales o inverosímiles, es presentado como hechos reales sucedidos en la actualidad. Algunas parten de hechos reales, pero estos son exagerados, distorsionados o mezclados con datos ficticios. Circulan a través del boca a boca, correo electrónico o medios de comunicación como prensa, radio, televisión o internet. Suelen tener como trasfondo una moraleja. La leyenda todos la conocemos. Al menos la parte en la que te pones frente al espejo y dices 3 veces su nombre. Entonces una chica o mujer se aparece y te desfigura o te mata. Pero la leyenda dice más de lo que sabemos. Se dice que hace muchos años Mary enfermó y murió. Su familia la enterró. En los años en los que vivía Mary, se enterraban a los cuerpos con una especie de cuerda que estaba atada en la superficie a una campanilla, ya que se conocía lo que era la catalepsia. Resulta que Mary se despertó y tocó la campana, pero nadie la escuchó. A la mañana siguiente los familiares vieron que la campana estaba en el suelo. Al desenterrarla encontraron a Mary sin uñas, ya que estas estaban rotas y ensangrentadas en la parte superior del ataúd. Mary echó una maldición antes de morir y ahora todos los que frente de un espejo la llamen nombrando su nombre 3 veces, morirán. Pero antes de eso escucharás la campana que nadie escuchó cuando Mary murió. Se confunde con la historia de María I de Inglaterra, llamada María la Sanguinaria. Llamada así por sus actos contra los protestantes. Su historia se ha mezclado con la historia de Elizabeth Bathory, dando así una confusión enorme. Pero esa Mary y la de la que ahora os... Esta leyenda urbana es muy conocida en los Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Ohio, que es de donde proviene. En este lugar hay un puente muy peculiar, que recibe el nombre de Puente de los Lamentos, debido a la historia que narraremos a continuación. Tiempo atrás, vivía una muchacha llamada Sarah que se enamoró de un joven. No obstante, después de cometer un error y quedar embarazada de él, supo que sus padres no se lo perdonarían jamás, pues anteriormente las chicas que tenían hijos antes del matrimonio eran muy mal vistas por la sociedad. Así que se las arregló para esconder su embarazo y tener el bebé en secreto. Una noche, decidida a deshacerse del niño a quien consideraba una carga, caminó hasta el puente del que hablamos en esta historia y tiró al recién nacido a las aguas, donde se ahogó inmediatamente. Pero sintiéndose arrepentida al ver la horrible desgracia que acababa de cometer, Sarah no soportó los remordimientos y se colgó de una de las vigas del puente. Se cuenta que desde ese entonces, su espíritu se le aparece a los conductores que pasan cerca de aquel puente, para pedirles que les ayude a rescatar a su bebé. Los más incautos, extrañados al creer que se trata de una chica en apuros, acudirán al puente solo para escuchar el llanto penetrante de un pequeño y descubrir con sorpresa y terror, el cuerpo inerte de la madre a quien pensaban socorrer. En cambio, si no se detienen, más adelante al llegar al puente con sus autos, notarán cómo estos dejan de funcionar sin explicación alguna. Podrán oír los lamentos de un niño, pero sus vehículos no arrancarán hasta que ellos mismos los empujen para cruzar, pudiendo encenderlos una vez que hayan hecho esto. Y eso si antes no huyen despavoridos del lugar. En muchas ocasiones hemos hablado de objetos malditos, causando en sus propietarios grandes desgracias o incluso la propia muerte. Pero aparte de los objetos, la música también puede llegar a estar maldita, teniendo un profundo impacto en la psique y en las emociones humanas, pero ¿puede una canción causar más de un centenar de muertes por suicidio? Este es el caso de la canción Gloomy Sunday, escrita en 1932 por el pianista y compositor húngaro Res Seres, que fue apodada como la canción húngara del suicidio, debido a su conexión misteriosa con muchos suicidios. La canción suicida, la historia que rodea a Gloomy Sunday, se ha convertido con el tiempo en algo así como una leyenda. Se sabe que la música fue compuesta por Res Seres y las letras fueron escritas por Laszlo Havor, y que fue grabada por primera vez por Paul Kalmar en 1935. Algunas versiones de la leyenda dicen que la canción fue inspirada por la trágica ruptura de Seres con su amante, que más tarde se suicidó, mientras que otros afirman que fue la novia suicida de Havor que inspiró la canción.
La misteriosa canción está contada desde la perspectiva de una persona cuyo amor ha muerto y está pensando en el suicidio con el fin de reunirse con ella, acompañado por una melodía particularmente triste. Curiosamente, Ceres se suicidó el 13 de enero de 1968. En su obituario, el New York Times informó que Gloomy Sunday había dejado a Ceres deprimido porque creía que no volvería a crear otra canción de éxito. Peor, el misterio no acaba aquí, ya que la conexión con el suicidio comenzó incluso antes de que fuera publicada, ya que el segundo editor que recibió la partitura se suicidó poco después. Sin embargo, Gloomy Sunday fue un éxito indiscutible en la era de la depresión húngara, y con el tiempo la canción se dio a conocer en el extranjero. Es posible que esta sea una de las leyendas que han perdurado con fuerza durante el paso de los años. Incluso existen versiones muy antiguas, en las que la joven pálida y silenciosa se aparecía en las oscuras curvas de caminos sinuosos y eran socorridas por jinetes o carruajes. No se sabe muy bien dónde y por qué motivos comenzó esta leyenda, pero sin duda, la noticia corrió como la pólvora y hoy en día, no hay comarca que se precie que no tenga su propia joven de la curva. En la gran mayoría de versiones, todas comienzan del mismo modo, una solitaria carretera en la que él aparece haciendo autostop una joven, generalmente de blanco y con mirada perdida, en otras versiones tan solo está, sin hacer ningún tipo de gestos. Los conductores, como no, socorren a la joven y a partir de aquí, se multiplican los finales. En unos, la joven avisa de que tengan cuidado, porque en esa curva se mató ella, en otras, mueren todos los ocupantes y en las menos, simplemente les acompaña durante un rato del trayecto hasta que desaparece sin más. ¿Verdad, mito, leyenda? Lo único cierto es que el fantasma de la joven de la curva está tan enquistado en el imaginario colectivo, que si una joven de blanco se pone a hacer dedo en alguna carretera solitaria, muy pocos valientes serán los que paren de tan solo recordar este viejo mito. En Cádiz, España, en la parte antigua de la Cuidad, cerca de la Alameda, frente al monumento del Marqués de Comillas junto al mar se encuentra una casa abandonada, es muy antigua y se rumora que está encantada por terribles hechos que sucedieron entre sus paredes tiempo atrás. En aquella casa vivió el capitán de un barco junto a su esposa e hija. La pequeña le pedía a su padre que en cada viaje que realizara a tierras lejanas, le trajera un espejo. Petición que su padre cumplía sin reparo, pues era ella la luz de sus ojos. Con el pasar de los años la niña se convirtió en una bella joven, siguiendo el camino de una hija ejemplar, el amor de su padre hacia ella crecía sin medida. Formaron en todo ese tiempo colección de espejos de muchos lugares del mundo. Sintiéndose la madre desplazada, por la poca atención que su marido le prestaba, desarrolló unos celos enfermizos hacia su propia hija, y carcomida por la envidia en uno de tantos viajes del capitán, envenenó a la joven causándole la muerte, para poder así obtener la absoluta atención de su marido. Cuando el hombre volvió a casa, recibió de su esposa la triste noticia de que su hija había padecido una grave enfermedad y había muerto. El padre enloquecido se negaba a aceptar que su pequeña había muerto y arremetía contra todo a su paso, hasta que llegó frente a los espejos, se detuvo para observar que estos guardaban aún el reflejo de su hija, mostrándole el terrible acto de su muerte a manos de su propia madre. Al saber lo que realmente ocurrió obligó a su esposa para que confesar, siendo entonces encerrada y muriendo en prisión. El capitán partió al mar, abandonando la casa para no volver jamás. Desde entonces continúa inhabitada. Pero quienes suelen visitarla, sienten ese escalofrío que recorre el cuerpo, y hay quienes han podido escuchar llantos de una niña en el piso de arriba, donde se encontraba la habitación de la jovencita. La casa conservó todos los espejos, intactos, y muy bien cuidados. Se dice que si permaneces el tiempo suficiente frente a ellos, dejan de mostrarte tu reflejo y permiten que conozcas a la niña y presencies el momento de su muerte. Desde pequeños nos enseñan a no confiar en personas desconocidas, pero en ocasiones somos muy amables y de vez en cuando tendemos a brindar apoyo a los más necesitados. En ocasiones sin saberlo ayudamos a las personas equivocadas, puede que nuestras vidas estén en riesgo debido a que la mayoría de las veces son personas que nos llevan directo a trampas de las cuales no podemos salir tan fácil. Esta es una leyenda que ha circulado por muchos años. Poco después de que la Segunda Guerra había acabado, el país se encontraba dañado a causa de los alemanes que tras perder la batalla de Normandía habían dejado al pueblo francés en la absoluta miseria.
Muchos de sus cultivos fueron incendiados, sin mencionar que se quedaron sin ganadería. Comer se había convertido en un privilegio que solo unos pocos podían aspirar. Conseguir un trozo de carne se había vuelto todo un caos, un huevo era casi imposible de obtener y solo en el mercado negro se podían conseguir alimentos frescos, pero claro, los precios eran demasiado altos. Los comerciantes eran un grupo de gente sin escrúpulos que no les importa ver morir de hambre a las personas alrededor, mientras que ellos se hacían aún más ricos. Muchas personas pagaban con relojes de oro y joyas heredadas para conseguir aunque sea un simple pedazo de queso para sus familias. La leyenda gira en torno a Monique, una joven que se vio envuelta en esta situación y la cual tenía que ofrecer sus encantos femeninos a los soldados alemanes para que de esta manera pudiera conseguir algo de comida. Espero que les haya gustado este video. Me tardé 10 horas en hacerlo. Hay que profe Johnny, pónganos un 10. Gracias por su atención prestada.